people were thinking that it was some sort of a natural formation, but then as they cleared the area, they're like, wait a minute, what is this? I think for thousands of years we were monsters. Seems like something happened that reset civilization. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. He found evidence of deliberate burial in a very complicated, difficult cave system, which you can hardly access. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. The only history that we know is the one we go discover on our own time. The one that's presented to us is not history, it's all lies. Some of the structures in ancient Egypt are far older than conventional wisdom. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us, because we do it, and that's what I'm suggesting was the case back then. Nobody builds something that big underground just for fun. El sudario de Turín es uno de los artefactos más misteriosos y debatidos de la historia. Este antiguo paño de lino mide 4,37 por 1,11 metros y lleva la débil imagen de un hombre. Muchos creen que este hombre es Jesucristo, afirmando que el sudario fue su sudario de entierro tras la crucifixión. Documentado por primera vez en el siglo XIV, el sudario ha sido venerado por las iglesias ortodoxa y católica como una reliquia sagrada. La autenticidad del sudario de Turín ha sido objeto de un intenso escrutinio. Las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en 1988 sugirieron que el paño data de la Edad Media, entre 1260 y 1390, lo que llevó a muchos a etiquetarlo como una falsificación medieval. Sin embargo, los escépticos argumentan que la contaminación a lo largo de los siglos podría haber distorsionado estos resultados. La imagen misma, con sus cualidades tridimensionales y la falta de pigmento, sigue desconcertando a los científicos. A pesar de numerosas pruebas, el método exacto por el cual se imprimió la imagen sigue siendo desconocido. El sudario de Turín cautiva tanto a los creyentes religiosos como a las comunidades científicas. Para algunos, representa una evidencia tangible de la existencia de Jesucristo. Para otros, es un artefacto medieval envuelto en misterio. El debate y la investigación en curso sobre los orígenes del sudario mantienen esta reliquia en la vanguardia de uno de los mayores misterios de la humanidad. Entonces, ¿qué otras estructuras antiguas esconden secretos tan cautivadores como el sudario de Turín? Dirijámonos ahora a Stonehenge. Stonehenge, ubicado en el condado inglés de Wiltshire, es uno de los monumentos más icónicos y misteriosos del mundo. Esta estructura prehistórica, compuesta por enormes bloques de piedra dispuestos en una formación circular, data de aproximadamente 4.500 años. A pesar de ser uno de los sitios arqueológicos más estudiados, el propósito exacto de Stonehenge y los métodos de su construcción siguen siendo temas de debate. Se han propuesto varias teorías sobre el propósito de Stonehenge. Algunos sugieren que fue un sitio ceremonial o religioso, posiblemente alineado con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Otros creen que servía como un cementerio o un lugar de curación. La disposición de las piedras, en particular su alineación con la salida del sol durante el solsticio de verano, aumenta la intriga, sugiriendo un conocimiento sofisticado de la astronomía por parte de sus constructores. Cómo se transportaron y erigieron las enormes piedras, algunas de hasta 25 toneladas, es otro misterio. Las teorías van desde el uso de troncos rodantes y trineos hasta sugerencias más elaboradas que implican intervención extraterrestre. Hallazgos arqueológicos recientes, incluida la evidencia de un asentamiento antiguo cercano, ofrecen pistas, pero también plantean más preguntas sobre las personas que construyeron Stonehenge y sus motivos. Pero eso no es todo lo que ha desconcertado a historiadores y cazadores de tesoros. Vamos a sumergirnos en los misteriosos códigos Bill. A principios del siglo XIX, un hombre llamado Thomas Jefferson Bill confió una caja de hierro a un posadero llamado Robert Morris en Lynchburg, Virginia. Bill prometió regresar por la caja, pero nunca lo hizo. Cuando Morris finalmente la abrió años después,
descubrió 3 páginas llenas de números aparentemente aleatorios. Estos se conocieron como los códigos Beale. Uno de los códigos fue finalmente descifrado utilizando la Declaración de Independencia como clave. Este mensaje descifrado reveló que Beale y sus compañeros habían descubierto un vasto tesoro de oro, plata y joyas por valor de millones, enterrado en algún lugar del condado de Bedford, Virginia. Sin embargo, la ubicación exacta, codificada en el segundo y tercer código, sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Incontables criptógrafos y cazadores de tesoros han intentado descifrar los códigos restantes. Algunos creen que la solución se encuentra en otro documento histórico, mientras que otros piensan que podría ser un algoritmo complejo. A pesar de los numerosos intentos, la ubicación del tesoro, y si siquiera existe, sigue siendo un misterio. Añadiendo más intriga, los códigos nunca han sido completamente autenticados, dejando abierta la posibilidad de que sean una elaborada farsa. Sin embargo, el atractivo del tesoro escondido mantiene viva la búsqueda. Cuando se habla de desapariciones extrañas, no se puede pasar por alto el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, una región en el Océano Atlántico Norte, es famoso por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Esta área, aproximadamente delimitada por Miami, las Bermudas y Puerto Rico, ha desconcertado a los expertos durante décadas. ¿Qué hace al Triángulo de las Bermudas tan peligroso? Algunos atribuyen los fenómenos a causas naturales como anomalías magnéticas y clima impredecible. Otros sugieren teorías más extravagantes que involucran actividad extraterrestre o ruinas de ciudades submarinas. A pesar de las numerosas investigaciones, no ha surgido una explicación definitiva. El USS Cyclops, un enorme barco de la Marina, desapareció en 1918 sin dejar rastro, con 309 miembros de la tripulación a bordo. En 1945, 5 bombarderos de la Armada, conocidos como el Vuelo 19, desaparecieron durante una misión de entrenamiento, seguidos por la pérdida de un avión de búsqueda enviado tras ellos. Estos incidentes, entre muchos otros, contribuyen a la espeluznante reputación del Triángulo de las Bermudas. Mientras que los escépticos argumentan que la tasa de accidentes de la zona no es más alta que en cualquier otro lugar del océano, el misterio persiste. Notablemente, la desaparición de aviones civiles, como el vuelo de un Douglas DC-3 de 1948 de San Juan a Miami, agrega aún más al enigma. Pero el Triángulo de las Bermudas no es el único misterio antiguo que nos deja pensando. Viajemos en el tiempo a otro misterio. Cleopatra, la última faraona del antiguo Egipto, cautivó al mundo con su inteligencia y belleza. Pero su lugar de descanso final sigue siendo un misterio. Los registros históricos sugieren que fue enterrada junto a su amante, Marco Antonio, en una gran tumba. Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos arqueológicos, la ubicación de la tumba de Cleopatra sigue siendo desconocida. Recientes descubrimientos en el templo de Taposiris Magna han despertado esperanzas, pero no han dado resultados concluyentes. La muerte de Cleopatra marcó el fin del reino tolemaico de Egipto, y se decía que su entierro fue un evento lujoso, digno de su estatus. Algunos creen que la tumba se encuentra cerca de Alejandría, sumergida bajo el agua debido a terremotos y tsunamis. Otros especulan que sigue oculta en el desierto, esperando ser descubierta. La búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa alimentando la imaginación y las expediciones arqueológicas. En 2020, una encuesta radar reveló anomalías que podrían indicar cámaras ocultas bajo el templo. ¿Qué secretos guarda la tumba perdida de Cleopatra? ¿Podría desenterrar su lugar de descanso final, proporcionar nuevas perspectivas sobre su vida y reinado? Hablando de tesoros perdidos, nuestro próximo misterio involucra a una civilización antigua que desapareció, dejando un legado que aún nos intriga hoy. La civilización maya, conocida por su avanzado conocimiento en matemáticas, astronomía y arquitectura, misteriosamente declinó y abandonó sus principales ciudades alrededor del siglo IX, Cristo. En su apogeo,
La civilización maya abarcaba lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Entonces, ¿qué causó el colapso repentino de esta cultura próspera? Los estudiosos proponen varias teorías: sequías severas, sobrepoblación, guerra y degradación ambiental podrían haber jugado un papel. Las evidencias de sedimentos lacustres indican períodos prolongados de sequía durante el tiempo del colapso. Los hallazgos arqueológicos sugieren un aumento en las fortificaciones de las ciudades, lo que apunta a una intensificación de la guerra. Además, la deforestación y el agotamiento del suelo podrían haber llevado a fracasos agrícolas. A pesar de estas teorías, ninguna explicación única da cuenta completamente del declive de la civilización maya. Su conocimiento sofisticado y logros culturales siguen siendo un testimonio de su ingenio. Los mayas también tenían sistemas avanzados de escritura y calendario, lo que muestra aún más su sociedad sofisticada. Desde civilizaciones antiguas hasta familias unidas, nuestro próximo misterio involucra una reliquia que ha desconcertado a científicos e historiadores por igual. En 1957, la tragedia golpeó a la familia Pollock en Inglaterra, cuando sus hijas, Joanna y Jacqueline, murieron en un accidente de coche. Un año después, su madre dio a luz a gemelas, Gillian y Jennifer, quienes comenzaron a exhibir comportamientos extraños y recuerdos que parecían pertenecer a sus hermanas fallecidas. Las gemelas reconocieron juguetes y lugares que nunca antes habían visto, y Jennifer tenía marcas de nacimiento similares a las cicatrices de Jacqueline. Este fenómeno suscitó debates sobre la reencarnación. Psiquiatras, incluido el Dr. Ian Stevenson, estudiaron el caso y lo consideraron una evidencia convincente de la reencarnación. Sin embargo, los escépticos argumentan que los padres pudieron haber influido inconscientemente en el comportamiento y los recuerdos de las gemelas. A pesar de la extensa investigación, el caso de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los misterios más intrigantes relacionados con posibles recuerdos de vidas pasadas. El conocimiento de las gemelas sobre la vida de sus hermanas fallecidas se extendió a la identificación de monumentos y a la narración de detalles que solo Joanna y Jacqueline conocían. Además, las niñas experimentaron intensas fobias relacionadas con los coches, lo que coincidía con el accidente que mató a sus hermanas. Pero el misterio no termina aquí. Nuestra próxima historia nos lleva profundo bajo el agua. Descubierto en 1986 frente a la costa de Yonaguni, Japón, el monumento Yonaguni es una enorme formación rocosa submarina que ha generado intensos debates. Algunos expertos creen que es una formación natural moldeada por actividad sísmica, mientras que otros argumentan que son los restos de una civilización antigua y avanzada. La estructura presenta terrazas planas, bordes afilados y escalones, lo que recuerda a una pirámide. El geólogo marino Masaaki Kimura ha pasado años estudiando el sitio, proponiendo que fue construido hace más de 10.000 años, cuando la zona estaba por encima del nivel del mar. Kimura también afirma haber identificado grabados y herramientas de piedra que sugieren la participación humana. Sin embargo, los críticos insisten en que las características del monumento pueden explicarse por procesos naturales como la actividad tectónica y la erosión marina. A pesar de diversas investigaciones, no se ha encontrado evidencia definitiva que demuestre de manera concluyente ninguna de las dos teorías. Además del monumento en sí, la zona circundante ha arrojado otros hallazgos intrigantes, incluidas estructuras de piedra que se asemejan a caminos y castillos, lo que algunos creen que respalda aún más la teoría de una civilización antigua. Sin embargo, los arqueólogos convencionales siguen siendo escépticos, enfatizando la necesidad de pruebas más concretas. Entonces, ¿qué otros fenómenos naturales pueden dejarnos rascándonos la cabeza? Pasemos de las profundidades del océano a un campo peculiar en Pensilvania. En el condado de Bucks, Pensilvania, hay un campo de rocas que producen un sonido similar al de una campana cuando se golpean, conocidas como las piedras sonoras.
Este fenómeno ha desconcertado a los científicos durante siglos. Las rocas, compuestas principalmente de diabasas, tienen propiedades acústicas únicas. Cuando se golpean con un martillo, emiten un tono claro como si fueran metálicas. Los investigadores han descubierto que las rocas contienen estrés interno, lo que podría contribuir a su cualidad musical. Sin embargo, la causa exacta de este estrés interno sigue siendo desconocida. Además, no todas las rocas en el campo suenan, solo aquellas que forman parte de este campo específico de piedras. Algunas teorías sugieren que la calidad del sonido se debe a la forma en que las rocas se enfriaron y solidificaron hace millones de años. Otra hipótesis propone que el contenido de hierro dentro de la diabase podría estar influyendo en su sonido. A pesar de numerosos estudios, la razón exacta detrás de las propiedades acústicas únicas de las piedras sonoras sigue siendo un misterio. Curiosamente, se han encontrado rocas que suenan de manera similar en otras partes del mundo, como Australia e Inglaterra, pero ninguna es tan conocida o estudiada de manera tan extensiva como las de Bucks County. Esta curiosidad natural sigue atrayendo a turistas y científicos, ansiosos por descubrir sus secretos. A continuación, desvelamos el curioso caso de una desaparición que ha desconcertado al mundo de la aviación durante décadas. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el 8 de marzo de 2014, sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. El Boeing 777, con 239 pasajeros y tripulación, desapareció del radar durante un vuelo de Kuala Lumpur a Pekín. A pesar de los amplios esfuerzos de búsqueda en el Océano Índico, los restos principales nunca se han encontrado. Los investigadores han propuesto varias teorías, incluyendo secuestro, suicidio del piloto y fallos técnicos. Algunos creen que el avión fue desviado deliberadamente antes de estrellarse en una parte remota del océano. La falta de evidencia definitiva ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración y especulaciones generalizadas. A lo largo de los años, fragmentos del avión han aparecido en costas lejanas, pero estos no han proporcionado mucha claridad sobre los últimos momentos del avión. La desaparición ha tenido un profundo impacto en la seguridad aérea y ha llevado a cambios en los protocolos de seguimiento de aeronaves y comunicación de emergencia. Las familias de los pasajeros continúan buscando respuestas y cierre, manteniendo presión sobre las autoridades para que mantengan la investigación abierta. El misterio del vuelo MH370 persiste, simbolizando los desafíos de la aviación moderna y los límites de nuestra capacidad para localizar aeronaves perdidas en vastas áreas remotas. Ahora, hablemos sobre el desafortunado caso de una familia en Virginia Occidental. La noche de Nochebuena de 1945, un incendio arrasó la casa de la familia Solder en Fayetteville, Virginia Occidental, lo que llevó a la misteriosa desaparición de 5 niños. George y Jenny Solder lograron escapar con 4 de sus 10 hijos, pero los 5 restantes nunca fueron encontrados. A pesar de amplias búsquedas y de que los restos de la casa fueron cuidadosamente examinados, nunca se descubrieron cuerpos ni rastros de los niños desaparecidos. Existen muchas teorías sobre su destino. Algunos especulan que los niños fueron secuestrados y que el incendio fue un encubrimiento, mientras que otros sugieren un complot más siniestro relacionado con una posible venganza contra George Solder por sus críticas a la dictadura del italiano Benito Mussolini. La causa oficial del incendio fue determinada como un cortocircuito, pero la familia Solder pensaba de otra manera. Con el paso de los años, recibieron diversas pistas e incluso fotografías que sugerían que los niños podrían seguir vivos, pero ninguna llevó a una evidencia concluyente. Los esfuerzos persistentes de la familia Solder para descubrir la verdad, incluyendo la oferta de una recompensa sustancial y la contratación de investigadores privados, mantuvieron vivo el interés público. A pesar de las numerosas teorías y extensas investigaciones, el destino de los 5 niños desaparecidos de la familia Solder sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Estados Unidos.
dejando un legado de especulaciones y preguntas sin respuesta. Cambiando de Virginia Occidental a Londres, hablemos sobre la escalofriante historia de un famoso asesino en serie. En 1888, el East End de Londres fue aterrorizado por una serie de brutales asesinatos atribuibles a Jack el Destripador. El asesino en serie no identificado atacaba a prostitutas en el distrito de Whitechapel, dejando sus cuerpos mutilados de manera grotesca. Los asesinatos se caracterizaron por cortes precisos, lo que llevó a especular que el destripador tenía conocimientos médicos. A pesar de una exhaustiva investigación que incluyó más de 2.000 entrevistas y 300 sospechosos, la policía nunca atrapó al asesino. Los sospechosos más infames iban desde miembros de la familia real hasta artistas y médicos conocidos. Cartas que supuestamente provenían del destripador, como la carta From Hell, avivaron aún más la histeria pública y el frenesí mediático. La identidad del destripador sigue intrigando y desconcertando a historiadores, criminólogos y al público en general. El caso ha inspirado innumerables libros, películas y teorías, cada una intentando resolver el misterio de quién fue Jack el Destripador. La fascinación perdurable con el caso resalta su impacto en la cultura popular y la imaginación colectiva. A pesar de los avances forenses modernos, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo elusiva, convirtiéndolo en uno de los casos sin resolver más famosos de la historia criminal. Ahora, pasemos a un misterio criptográfico. El monumento de los pastores en Shogborough Hall, Staffordshire, presenta una inscripción enigmática que ha desconcertado a historiadores y criptógrafos durante siglos. El monumento del siglo XVIII incluye un relieve de la pintura Et in Arcadia Ego de Nicolas Poussin y una serie de letras, Uos Vav, con las letras DM posicionadas debajo. Las teorías sobre el significado de la inscripción varían ampliamente. Algunos creen que es un mensaje codificado dejado por los caballeros templarios o un mapa hacia un tesoro escondido. Otros sugieren que es una referencia poética o un tributo a una persona desconocida. A pesar de numerosos intentos de descifrar la inscripción, incluidos los esfuerzos de figuras notables como Charles Dickens y Charles Darwin, su verdadero significado sigue siendo un misterio. El enigma ha generado un extenso debate académico, con algunos proponiendo que representa un anagrama complejo o un cifrado relacionado con la literatura clásica. Los avances recientes en análisis criptográfico han aportado nuevas ideas, aunque no se ha llegado a un consenso. Algunos investigadores hipotetizan que la inscripción podría incorporar elementos de latín o francés, agregando capas de complejidad. Además, el contexto histórico de Shogborough Hall y su historia podrían contener pistas adicionales que aún no se han descubierto. Ahora, no nos perdamos la escalofriante historia de la colonia de Roanoke. En 1587, la colonia de Roanoke, dirigida por el gobernador John White, fue establecida en la isla Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. La colonia estaba compuesta por 115 colonos, incluida la hija de White, Eleanor Dare, y su bebé, Virginia Dare, el primer niño inglés nacido en el Nuevo Mundo. White regresó a Inglaterra por suministros, pero fue retrasado por la Guerra Anglo-Española. Cuando finalmente regresó en 1590, encontró la colonia desierta, sin rastro de los colonos. La única pista que quedó fue la palabra Croatoan, tallada en un poste, y Sro, grabada en un árbol. White interpretó esto como una señal de que los colonos se habían trasladado a la isla Croatoan, hoy isla Hatteras. A pesar de exhaustivas búsquedas y expediciones posteriores, no se encontró evidencia definitiva sobre el destino de los colonos. Las teorías sobre la desaparición van desde la integración con las tribus nativas americanas locales, como los Croatoan, hasta la muerte por enfermedades, hambre o conflictos con los pueblos indígenas. Otra hipótesis sugiere que los colonos intentaron regresar a Inglaterra y se perdieron en el mar. Las excavaciones arqueológicas han encontrado algunos artefactos, pero ninguno se ha vinculado de manera concluyente con los colonos de Roanoke.
El misterio se profundiza con cada investigación, dejando a historiadores y arqueólogos desconcertados. El destino de la colonia perdida sigue siendo uno de los misterios más antiguos y perdurables de América. El enigma de Roanoke nos deja preguntándonos sobre las duras realidades que enfrentaron los primeros colonos. En febrero de 1959, 9 excursionistas experimentados liderados por Igor Dyatlov emprendieron una expedición en las montañas Urales de Rusia. En la noche del 1 de febrero, algo los obligó a cortar su tienda y huir hacia la helada naturaleza, inadecuadamente vestidos. Cuando sus cuerpos fueron descubiertos semanas después, mostraban lesiones extrañas. Algunos tenían cráneos fracturados y costillas rotas sin heridas externas, y una víctima le faltaba la lengua y los ojos. La investigación oficial concluyó que una fuerza desconocida y poderosa causó sus muertes, lo que desató numerosas teorías. Algunos sugieren que una avalancha los obligó a huir, aunque la tienda se encontró intacta y una avalancha parecía poco probable. Otros proponen pruebas militares, ya que algunas víctimas tenían trazas de radiación en su ropa. También se han sugerido explicaciones paranormales, como un ataque del Yeti o la intervención extraterrestre. El incidente ha dado lugar a libros, documentales y películas, consolidando su lugar en la cultura popular. A pesar de una reciente reinvestigación por parte de las autoridades rusas que atribuye las muertes a una avalancha, muchos detalles siguen sin explicación, y el misterio persiste. El incidente del Paso Dyatlov sigue intrigando y desconcertando a investigadores y entusiastas en todo el mundo. ¿Podría haber una explicación racional para un evento tan trágico, o la verdad está más allá de nuestra comprensión? Mientras reflexionamos sobre esto, pasemos a otra desaparición desconcertante, esta vez relacionada con un asentamiento entero. Los ancestrales puebloanos, también conocidos como los Anasazi, construyeron impresionantes viviendas en los acantilados y desarrollaron una cultura sofisticada en la región de las Cuatro Esquinas en los Estados Unidos. Sin embargo, a finales del siglo XIII, abandonaron misteriosamente sus hogares, dejando atrás aldeas vacías en lugares como Mesa Verde y Chaco Canyon. La evidencia arqueológica sugiere varias razones potenciales para su desaparición, incluyendo sequías severas, agotamiento de recursos, disturbios sociales y conflictos con tribus vecinas. Los datos de los anillos de los árboles indican periodos prolongados de sequía que habrían afectado gravemente a su sociedad agrícola. Además, la evidencia de estructuras fortificadas y el aumento de la violencia insinúan luchas sociales y conflictos durante sus últimos años. Si bien algunos descendientes de los puebloanos ancestrales, como los Hopi y Zuni, siguen viviendo en el suroeste, las razones exactas del abandono repentino y generalizado de sus asentamientos siguen siendo desconocidas. El misterio de su desaparición sigue fascinando a historiadores y arqueólogos mientras intentan reconstruir pistas de las ruinas y artefactos que dejaron atrás. Al desvelar el misterio de los puebloanos ancestrales, nos recuerda cómo los factores ambientales y sociales pueden alterar drásticamente el curso de las civilizaciones. Esto nos lleva a nuestro siguiente misterio, que involucra una explosión masiva y sus graves consecuencias. El 30 de junio de 1908 ocurrió una masiva explosión cerca del río Tunguska en Siberia, aplanando aproximadamente 80 millones de árboles sobre un área de 830 millas cuadradas. La explosión fue tan poderosa que se estimó que era 1000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Sin embargo, a pesar de esta enorme destrucción, no se encontró un cráter de impacto, y la causa exacta de la explosión sigue siendo un misterio. Las investigaciones científicas a lo largo de los años han propuesto varias teorías. La explicación más ampliamente aceptada es que un meteorito o un cometa explotó en la atmósfera, causando la devastadora explosión. Sin embargo, nunca se han encontrado restos de tal objeto. Otras hipótesis incluyen una explosión de gas natural o un pequeño agujero negro que pasó a través de la Tierra. A pesar de numerosas expediciones y estudios,
la evidencia definitiva sigue siendo esquiva. La investigación sobre el evento Tunguska ha involucrado un extenso análisis de muestras de suelo, anillos de árboles y testimonios de testigos. Los estudios han encontrado trazas de isótopos inusuales en el suelo, lo que respalda la teoría de un origen celestial. Además, se han utilizado simulaciones por computadora para modelar el evento, sugiriendo una explosión aérea a gran altitud. Estos esfuerzos científicos tienen como objetivo comprender mejor la magnitud y la mecánica de la explosión. Pero, ¿qué otros extraños eventos nos han desconcertado? Veamos el curioso caso del blimp fantasma durante la Segunda Guerra Mundial. El 16 de agosto de 1942, un blimp de la Armada de los EEU, designado L-8, despegó de Treasure Island en la bahía de San Francisco para una patrulla rutinaria antisubmarina. El blimp, pilotado por el teniente Ernest Cody y el alférez Charles Adams, misteriosamente regresó por tierra y se estrelló en Daly City, California. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron el blimp intacto, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Las teorías sobre el destino de la tripulación abundan. Algunos especulan que los hombres cayeron del blimp, aunque nunca se encontraron cuerpos. Otros sugieren que pudieron haber sido capturados por fuerzas enemigas o incluso secuestrados por extraterrestres. El blimp en sí no mostró signos de lucha ni daño, y todo el equipo, incluida la radio, estaba en funcionamiento. A pesar de exhaustivas investigaciones por parte de la Armada, la desaparición de Cody y Adams sigue sin explicarse. El incidente del Ghost Blimp ha llevado a extensas búsquedas y análisis de la trayectoria de vuelo del dirigible. Los investigadores han revisado las condiciones climáticas, los registros mecánicos y posibles avistamientos, pero no han surgido pistas definitivas. El misterio de los miembros de la tripulación desaparecidos sigue desconcertando a los expertos y permanece como uno de los casos más intrigantes en la historia de la aviación. Entonces, ¿qué hay detrás de estos misterios perdurables de la historia humana? Adentrémonos en la leyenda del Santo Grial, un símbolo de misterio supremo y búsqueda. El Santo Grial, a menudo descrito como el cáliz utilizado por Jesucristo en la Última Cena, ha sido un símbolo de misterio y búsqueda suprema durante siglos. Según la tradición cristiana, José de Arimatea utilizó el grial para recoger la sangre de Jesús durante la crucifixión, dotándolo de propiedades místicas. Se dice que el grial concede vida eterna y un poder inmenso a quienes lo poseen. Se han propuesto numerosas teorías sobre la ubicación del Santo Grial. Algunos creen que está oculto en Glastonbury, Inglaterra, mientras que otros sugieren que está protegido por sociedades secretas como los Caballeros Templarios. A lo largo de la historia, muchos se han embarcado en búsquedas para encontrar el Grial, inspirados por su significado legendario y la promesa de sus poderes. El impacto cultural del Grial es inmenso, influyendo en la literatura, el arte y el cine. Las historias del Grial aparecen en las leyendas artúricas, donde los caballeros emprenden peligrosos viajes para hallarlo. La búsqueda del Santo Grial simboliza la búsqueda de la iluminación espiritual y la perfección humana, convirtiéndolo en un motivo poderoso en la cultura occidental. Pero el Santo Grial no es el único artefacto religioso envuelto en misterio. A continuación, exploramos el Arca de la Alianza y su misteriosa desaparición. El Arca de la Alianza, descrita en la Biblia hebrea, es uno de los artefactos más sagrados y enigmáticos de la historia religiosa. Construida por los israelitas bajo la guía de Moisés, el arca era un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Simbolizaba la presencia de Dios y era llevada a las batallas, donde se creía que aseguraba la victoria. La última ubicación conocida del arca fue el Templo de Salomón en Jerusalén. Tras la invasión babilónica y la destrucción del templo en el año 586 de Cristo, el arca desapareció de los registros históricos. Se han propuesto numerosas teorías sobre su destino.
Algunos sugieren que fue escondida por el profeta Jeremías antes de la conquista, mientras que otros creen que fue llevada a Etiopía, donde supuestamente reside en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. El atractivo perdurable del arca ha inspirado innumerables expediciones y debates académicos. Su misteriosa desaparición continúa cautivando la imaginación, simbolizando la búsqueda de conocimientos sagrados perdidos.